gracias por acompañarnos aquí desde el CENAC en este primer foro centroamericano de televisión digital, donde el CINAR es el que lo organiza con el fin de llevar a cabo y llevarle a cada rincón del país la información necesaria acerca del cambio a la televisión digital que se va a tener. Como parte de las actividades hay charlas, mesas redondas y demás, así que vamos a la mesa redonda a continuación, cuyo tema a tratar es la capacitación y formación técnica digital, la oferta académica frente a las necesidades de la industria audiovisual y la radiodifusión. Como moderador estará Marlon Mora, quien es expresidente del Colegio de Periodistas, y Marlon es periodista, académico e investigador. Gracias, Marlon, por acompañarnos y le cedo ya el poder para que dirija esta mesa redonda. Muchas gracias, Andrea. Bienvenidos y bienvenidas a el primer foro centroamericano de televisión digital, un esfuerzo del Sistema Nacional de Radio y Televisión, así también con el respaldo de nuestro querido canal Universidad de Costa Rica, Televisión con Sentido. Por supuesto, también el día de hoy celebramos tener a 4 participantes que van a reflexionar profundamente sobre la oferta académica en estos tiempos. Les voy a presentar a nuestra primera expositora el día de hoy, que casualmente trae una producción audiovisual que nos la va a mostrar doña Laura Pacheco. Es la directora del CETAW y además es del Parque La Libertad. Así que, doña Laura, bienvenida. Y le pido por favor que nos dé sus puntos de vista y desafíos en torno a un tema tan importante desde lo que significa en este caso la producción audiovisual. Muy buenas noches. Quiero empezar mostrando un video porque vengo del Parque La Libertad, que es un proyecto del Ministerio de Cultura y Juventud de Costa Rica. Tiene un proyecto de inclusión social para formar técnicos en nichos que identificamos de oportunidad de empleo para generar empleo, que es el compromiso del Parque La Libertad para causar un impacto positivo en la zona. Entonces, lo primero que quiero hacer es empezar mostrando un poco lo que hacemos con estos chicos y chicas después de que estén 20 meses con nosotros. Para explicar un poco qué es lo que hacemos y cuál es el aporte que estamos haciendo para este mundo al que vamos, al que es ya. Yo digo que antes hablábamos del futuro y el futuro ya llegó. Estamos acá. Tenemos un compromiso con formar a jóvenes, a chicos y chicas de entre 17 y 24 años. Esto es el CETAF. Queda en Desamparados, colinda con barrios en exclusión y nos estamos abocando a tratar de brindar trabajo de calidad a estos jóvenes. ¿Cómo hacemos? Esto es un ejemplo, digamos, de cuál es el modelo de gestión que lo llamamos la espiral de transformación. Para formar técnicos para estas épocas en que vivimos, creemos que tienen que ser integrales. Sabemos que las competencias que son necesarias en el mundo de hoy son más que un oficio técnico, ¿verdad? Es una formación más integral y es un poco lo que pretendo explicar. Nosotros empezamos por buscar chicos que tengan una gran pasión,
Creo que todas estas cosas, si la gente no le apasiona lo que hace, no funciona. Yo digo que es como si buscáramos futbolistas o bailarines. Uno anda buscando a esa gente con talento para las artes visuales, pero también para la tecnología, ¿verdad? No somos un centro de formación en Bellas Artes, sino que es la parte estética, es un centro del Ministerio de Cultura, pero tenemos que encontrar esa mezcla de arte y tecnología. A estos chicos y chicas los convocamos y durante 4 meses hacemos un proceso de selección, trayendo gente del sector que les habla de las diferentes opciones técnicas que tenemos nosotros para poder orientarlos vacacionalmente y dirigirlos, digamos, a opciones donde ellos puedan ser exitosos. Entonces, ahí es donde viene la oportunidad, una oportunidad que a mí me hace sentirme muy orgullosa porque habla de la buena articulación que puede haber en este país cuando se quiere. Acá tenemos a compañeros del INA. El programa que nosotros damos es un programa certificado por el INA, donde los chicos reciben 3 horas diarias de inglés, desarrollo de las habilidades blandas, del trabajo en equipo y la comunicación no violenta, una cuestión muy integral de las competencias, incluso de design thinking que buscan ahora no solo las empresas, sino para que también los chicos puedan hacer sus emprendimientos propios, a la par de la formación técnica que ahora les voy a contar y a lo que estamos apostando. Son programas certificados del INA y además los chicos reciben subsidios de Empléate. Ahí vemos la articulación, digamos, con el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, con los proyectos de subsidios de Empléate, que son para generar empleos de calidad. Entonces estamos apuntando, digamos, a una industria y a un área que sabemos que está en auge, que son las industrias creativas, que es la economía naranja, que es la producción de contenidos, y en esto hemos identificado 3 áreas de oportunidad, que es lo que nosotros trabajamos: el diseño y desarrollo web, la animación muy específicamente en 3D y la edición y postproducción de imagen y sonido. Los que más trabajan en televisión evidentemente son los de edición y postproducción de imagen y sonido, y además creamos este técnico porque había mucha oferta de producción audiovisual, pero no había una oferta técnica especializada en que fuera qué hacen después de grabar. Estos chicos editan en todos los softwares que existen, editan imagen, editan sonido y componen. Entonces son editores, postproductores muy competentes y muy apetecidos en la televisión. Salen con todas las normativas de televisión digital. Y los de diseño, desarrollo web y 3D, si bien no tienen que ver tanto con eso, sí tienen que ver con la era digital, ¿verdad? Trabajan en la web. Y además, otro aporte importante es la producción de contenidos. Mientras ellos aprenden su proceso formativo, estamos trabajando en proyectos reales con la meta de generar contenidos y contenidos educativos. Entonces, ¿cómo lo hacemos? Lo hacemos no con profesores de planta, no somos un lugar donde tenemos profesores docentes, somos un equipo muy pequeño que todos venimos de la industria. Yo vengo de la producción audiovisual y de cine, y lo que hacemos es que contratamos a los mejores en cada una de las cosas para que vayan ese cuatrimestre. Nosotros llevamos solo una generación a la vez. Entonces ahí, digamos, el tema que hablamos de la demanda, ¿cómo lo hacemos? Nosotros identificamos estos nichos con estudios de oferta y demanda que hicimos de la mano de las cámaras, de la mano del CAMTIC, de la mano del Costa Rica Animation Holding, de la mano de CINDE, de Procomer, y todos ellos conforman un consejo consultivo que nos ayuda a tomar las decisiones de para dónde movernos. Tenemos los mejores profesores, tenemos los mejores equipamientos para que ellos puedan salir a trabajar con lo que está en el mercado, que eso es algo muy importante en este momento con la oferta y la demanda de esto. No se puede trabajar en las universidades o en los institutos si no tenemos acceso a las cosas con que van a salir a trabajar en la calle. En ese sentido, contamos con el equipamiento inicial del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo, con fondos de Objetivo de Desarrollo del Milenio, que nos permitió contar como con equipos de altísima calidad, y están en constante relación con gente que viene. Ahí está Simón Varela, que es el que hizo el libro de la vida, ¿verdad? John Timms, que es el que trabaja en Marvel. Entonces los hacemos, digamos, soñar grande. Les desarrollamos, como dije anteriormente, las habilidades para la vida como un eje transversal y como un eje que nos parece muy importante. Si estamos hablando de un mundo diferente, ¿a qué tipo de formación estamos, verdad? Y lo sabemos bien todos los que estamos en la parte educativa. No es solo la parte técnica, sino qué tipos de seres estamos formando ahora, que tienen que ser propositivos, que tienen que saber trabajar en equipo. Estamos en un mundo donde el trabajo colaborativo y donde somos parte de un mundo global, y eso es fundamental. Están llevando talleres de design thinking y de cosas muy, muy innovadoras gracias a la alianza que tenemos con el Festival Internacional de Diseño.
Y lo que esto está produciendo es un chicos y chicas con un nivel de empoderamiento altísimo, ¿verdad? Donde tenemos historias de vida. Nosotros tenemos plataformas donde registramos todas sus historias de vida y estamos teniendo en este momento un 80% de inserción laboral, donde tenemos mapeado a las empresas donde están trabajando. Aquí están algunas de las empresas donde están trabajando, algunas, pero vemos que están canales de televisión, agencias digitales, ¿verdad? Y empresas transnacionales, y muchos con emprendimientos propios. Y la última noticia es que estamos con la tercera generación y logramos la paridad de género, porque empezamos con un 47% de mujeres y con la deserción que siempre hay en el primeros 2 meses, logramos la paridad total. Entonces, bueno, nuestra apuesta a todo este mundo digital es formar técnicos competentes con un segundo idioma, porque es un mundo además donde la formación técnica no podemos, si no les damos esa formación, los estamos limitando a solo acceder a ciertas capacitaciones y a ciertos puestos de trabajo, y con una formación integral. Eso sería más básicamente. Estamos en la mesa la oferta académica frente a las necesidades de la industria audiovisual y radiodifusión. Hemos contado con una reflexión en torno a cómo vive la experiencia específicamente la organización que representa doña Laura Pacheco, que es el Centro de Tecnología y Artes Visuales. Como punto fundamental, creo que es interesantísimo cómo encontrar el talento que lo destaca en este momento específico, así como desarrollar las competencias en cada una de las personas que incurren o tratan de iniciar esa carrera por el profesionalismo en la producción audiovisual. Me llamó muchísimo la atención que logremos un 80% de inserción, cuando casualmente en la rama de la comunicación, específicamente los periodistas, han sufrido muchísimo la poca capacidad de esa penetración, sobre todo en el área laboral. Así que bueno, ahí está un nicho. Y específicamente el Centro de Tecnologías está aportando en esa área. Vamos a seguir con esta mesa, con la metodología que tenemos el día de hoy, y les voy a presentar a don Luis Alejandro Arias, jefe del Núcleo Eléctrico del Instituto Nacional de Aprendizaje. Bienvenido, don Luis, adelante. Muchas gracias, don Marlon. Muy buenas noches. Quisiera empezar dándole las gracias a don Mario Alfaro, presidente ejecutivo del CINAR, que nos permite, a Lina, estar aquí compartiendo con ustedes este interesante tema. El Instituto Nacional de Aprendizaje cubre todos los sectores económicos del país y está organizado en núcleos. Son núcleos técnicos que, dependiendo de las áreas técnicas, así se les distribuye las tareas. El núcleo que yo represento es el núcleo eléctrico. Y dentro de las áreas que desarrollamos está la de transmisión, las telecomunicaciones, la televisión, el audio, video, radio, televisión. Entonces, como tal, nos toca enfrentarnos a este importante tema. Primero es importante recordar un poquito en la historia que hace más de 50 años el televisor ha sido utilizado como un medio para educar. Sin embargo, no ha tenido el impacto que se quería, principalmente por 2 razones. La primera razón que le atribuimos es que el sujeto que recibe la información es un sujeto pasivo. Simplemente ve el programa y trata de captar o asimilar lo que pueda. El segundo fenómeno que creemos ha impactado o no ha permitido desarrollar la educación por televisión en aquel entonces es la falta de personalización. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, todos los receptores reciben la misma señal, con los mismos contenidos, sin tomar en cuenta las características del sujeto que recibe la información. Con la llegada de la televisión digital, tenemos 2 elementos fundamentales que nos van a abrir todo el espectro y todo el panorama. ¿Cuáles son? 1, la interactividad, y 2, la adaptabilidad. Estas nuevas opciones van a generar un nuevo modelo educativo que conocemos como el EduTraining, el entretenimiento que educa, es decir, producir contenidos que eduquen,
pero que no pierdan la perspectiva del entretenimiento. Esas son nuevas tendencias, así como el T-Learning, que es la conversión de la televisión digital interactiva con lo que hoy conocemos también como e-learning. Esa conjugación nos genera el T-Learning con un montón de características muy, muy importantes. El televisor es un dispositivo que está presente en prácticamente el 100% de los hogares. Es un medio donde el usuario, el receptor del programa, tiene un alto grado de relajación, está a 2-3 metros de la pantalla, entonces le da un acercamiento. Es fácil de usar, entonces todas estas ventajas vienen a contribuir a un nuevo mundo. ¿Eso qué hace? Eso obliga a los que producen todas estas áreas a cambiar su perspectiva, a generar una interfase con el usuario que sea divertida, que sea respetuosa, que sea entretenida, que le permita a la persona usuaria ajustar sus características de tamaño de letra, de color, de sonido, y que lo acomode a sus gustos. Cuando una persona se encuentra en una situación de este tipo, donde la educación genera un nivel de agrado y de gusto, la deserción es prácticamente nula, el interés, el desarrollo es más avanzado. Entonces, ¿a qué se están enfrentando todas las televisoras, la radiodifusión en este momento, que son el público principal, ¿verdad?, sujeto de este tema? A un cambio importante, unas necesidades de capacitación diferentes. Por ejemplo, en la parte de ingeniería, cableado estructurado, fibra óptica, redes, Jinga, para producir hacer todas las producciones. En producción, sonido, audio, luces, iluminación. Algo importantísimo, el vestuario. Ya el vestuario no es igual de la televisión analógica que la televisión digital, la tela influye mucho. El maquillaje, el peinado es diferente, entonces eso genera necesidades de capacitación diferentes. El INA se organizó para poder atender todas estas actividades formando una comisión internuclear. ¿Qué quiere decir eso? Que el núcleo eléctrico está presente para la parte de ingeniería, el núcleo de la industria gráfica para la generación de patrones, del Jinga, el núcleo tecnología de materiales para un fenómeno muy importante que se va a presentar, que son los desechos tecnológicos, el núcleo de comercio y servicios que tiene producción y, muy importante, el núcleo de la industria gráfica, ya lo dijimos. Entonces, a través de esta comisión internuclear vamos a poder generar toda esta gran demanda que se está generando alrededor de la nueva tecnología de televisión digital. Estamos haciendo TV Morfosis casualmente gracias a nuestro canal 13 y a nuestro canal UCR en este primer foro centroamericano de televisión digital, y don Luis Alejandro, nos traía una reflexión muy interesante y me pasó en la historia de la televisión. Yo era el control remoto de mi papá, o sea, yo soy análogo y hasta ahora tendré que despertar digitalmente. A partir de ahí nos mostró un poco cómo hacen un proceso de educación en el INA que lleva con la llegada de la televisión digital, y nos habló de la interactividad y la adaptabilidad, que creo que ahora sería muy importante para nuestras audiencias poder explicar en detalle sobre todo la interactividad. La gente piensa que la interactividad es pedir la pizza nada más, y creo que desde nuestros sectores tenemos que aportar muchísimo más en ese sentido. Y creo otro punto muy importante al que apuntaba don Luis es sobre el ajuste y cómo ese ajuste puede estar en un modo de operación al gusto de quien en este caso es nuestro ciudadano que va a tener la televisión de buenas a primeras. Seguimos con esta mesa sobre la oferta académica frente a las necesidades de la industria audiovisual y radiofónica.
Les voy a presentar a don Iván Mena, director general de Educación Técnica y Capacidades Emprendedoras del Ministerio de Educación. Bienvenido, don Iván, adelante. Muchas gracias, don Marlon. Muy buenas noches. Aprovechando la intervención de los dos compañeros de la mesa, el Ministerio de Educación Pública y nuestro sistema educativo en general ha vivido de lleno todo este proceso de cambio. En este momento pues nos estamos enfrentando a un cambio de un sistema perenne analógico a un sistema digital que podríamos resumir en un aumento de velocidad en flujos de datos, de comunicación, de información, de calidad de imagen. Estos cambios son situaciones y cuestiones que nosotros desde el Ministerio de Educación Pública y sus diferentes dependencias y modalidades hemos tenido en cuenta normalmente. En este momento podemos empezar con el tema de los antecedentes, como empezó el compañero de Lina. Hace muchos años en Educación Técnica teníamos una especialidad que se llamaba Radio y Televisión y se dedicaba exclusivamente a la enseñanza, ¿verdad?, de la reparación y el mantenimiento de estos aparatos basados en sistemas transistorizados. Pues en su momento, después de los años, hemos tenido una migración de esta especialidad de radio y televisión y fue transformada en una especialidad que hoy en día conocemos como la especialidad de la electrónica. Y esta también ha sufrido sus diferentes cambios respecto a la digitalización y hoy en día tenemos varios énfasis en el tema de las electrónicas. Entonces, enfocándonos en el tema de la relación oferta y demanda que nos puede traer el reto de este cambio, podemos nosotros identificar desde nuestra oferta educativa técnica, tenemos oportunidad, tenemos un aumento en la oportunidad de nosotros mejorar nuestro espectro en el tema ya no solo de la electrónica, sino también de la electromecánica, la electrotecnia, el diseño gráfico, el diseño publicitario, la industria del diseño de la moda, la industria textil, que todas son especialidades asociadas a nuestra oferta técnica nacional. Pero hay otro aspecto que también debemos de incluir dentro de esa demanda y definitivamente lo tenemos contemplado dentro de los ejes temáticos actuales del Ministerio de Educación Pública, y es el tema de la nueva ciudadanía. Así como debemos de responder definitivamente a las necesidades y expectativas que podemos tener en términos de esta digitalización como un mercado laboral, también tenemos que atender la demanda en la necesidad de la educación propia, en su enfoque y en su concepto. Estamos creando una transformación curricular y estamos potenciándola en función de ese nuevo ciudadano costarricense, y ahí es donde vamos a tener un gran reto, así como una gran oportunidad de poder nosotros trabajar definitivamente en educar a nuestra sociedad y dentro de esa sociedad a nuestros niños y a nuestros jóvenes en el correcto uso de todos estos datos que de por sí van a ser más gustosos, van a ser más contextualizados o en nuestro idioma, tratando de asociarnos un poquito con nuestra juventud, un idioma más flash para nuestros muchachos. Entonces, claro que identificamos más que un aumento en la demanda, un aumento en las oportunidades que tenemos para trabajar. En el tema de la capacitación, definitivamente debemos de retomar el tema de la televisión y la radiodifusión como una estrategia de mediación pedagógica. En nuestro contexto, pues nuestros millennials, como con todo cariño llamamos a los jóvenes actuales, debemos entonces de incluir esto como una estrategia de mediación pedagógica, siendo un medio directo de acceso de acuerdo al gusto que está teniendo nuestra juventud en el tema de la educación. El gran reto, creo, en este momento es crear los suficientes y los necesarios encadenamientos interinstitucionales para poder nosotros alcanzar un sistema de educación nacional que nos ayude y que todo sume para nosotros lograr tener una sociedad más comunicativa en términos de asertividad, más informada y que aprenda a aprovechar más este mundo que se abre todavía más
en donde todo nos es lícito, más sin embargo tenemos que aprender a escoger de todo esto que es lícito aquello que realmente nos edifica como ciudadanos costarricenses. Don Iván, muchas gracias por sus apuntes. Creo que en la medida de lo posible siempre los antecedentes como punto de reflexión en un inicio son muy importantes, y cómo destaca desde la industria la importancia de la oferta técnica y a partir de ahí crear un nuevo ciudadano versus nuevas oportunidades. Esas estrategias pedagógicas en un momento determinado creo que se convertirán, después de que tengamos el honor de escuchar a nuestro académico universitario, don Guillermo. Quisiera que vayamos hacia ese apunte de cómo se desarrollan esas capacidades emprendedoras, sobre todo desde el ministerio. Como ya les adelantaba, tenemos a un académico universitario, jefe del Departamento de Estudios de Comunicación de la Universidad de Guadalajara, don Guillermo Orozco. Bienvenido, don Guillermo, y muchas gracias por estar con nosotros. Le pido se haga una reflexión en torno a la oferta académica y la experiencia en el caso de ustedes en la Universidad de Guadalajara. Adelante. Sí, muchas gracias por la invitación para estar en este foro y en este panel en particular. Yo quiero muy brevemente mencionar el contexto de la educación en comunicación en México para ahí narrar lo que estamos haciendo nosotros concretamente en la licenciatura de Comunicación Pública en el Centro de Estudios Sociales y Humanidades de la Universidad de Guadalajara. En México, que tenemos una población de 120 millones, tenemos casi 1.500 escuelas de comunicación. De todos los estilos, con diferentes perspectivas, con diferentes calidades, la mayoría de muy poca calidad. Son escuelas que se hacen al vapor frente a las demandas siempre constantes de la industria y de las empresas por tener técnicos que hagan mensajes que dominen las tecnologías, pero que aunque se llaman universidades realmente no tienen el formato ni la calidad de una universidad. Son escuelas de producción técnica, y de estas más de 1,000, yo creo que la mitad son de ese tipo. En la Universidad de Guadalajara, que es muy grande, es la segunda más grande de todo el país, eso significa más de 200,000 estudiantes. Tenemos distintos departamentos y centros universitarios con enfoques distintos. Hay escuelas de cine, hay producción audiovisual, hay producción de video, hay artes y demás. Y la Escuela de Comunicación en el Centro de Ciencias Sociales y Humanidades, donde yo estoy, es un experimento que apenas tiene 10 años y que se llama comunicación pública, para diferenciarla de la comunicación social, que es la que existe mayoritariamente en toda América Latina. Por comunicación pública hacemos un énfasis sobre todo en dos problemas, que no son tanto de la industria, sino de la sociedad y del aparato público estatal. Uno es la comunicación de riesgo y otro es la comunicación para el cambio social. La comunicación de riesgo es preparar a los estudiantes como profesionistas para saber qué hacer frente a la sociedad en situaciones de riesgo. Por ejemplo, cuando hay un sismo, cuando hay inundaciones, cuando hay derrumbes, cuando hay cualquier tipo de problema ecológico, hay un incendio, etcétera. ¿Qué tipo de información hay que comunicar a la sociedad, comunicar a los decisores en el gobierno y comunicar al público en general para tratar de, a partir de una mejor información, conseguir una intervención inmediata y lograr acabar con el problema que se suscita? Eso es por una parte. Y el otro enfoque importante es la comunicación para el cambio social. Y aunque ustedes podrán pensar que, bueno, siempre desde la universidad pública siempre estamos pensando en transformar a la sociedad, en hacer más justa las relaciones sociales, etcétera,
Lo que tiene de peculiar Comunicación para el Cambio Social es que sí, queremos hacer cambios, partimos de un análisis de la sociedad enfocado en todas las diferencias de los distintos sectores sociales, pero también en las diferencias en pensamientos y en filosofías, por ejemplo, machismo, racismo, clasismo. Y el cambio social es cómo disminuir el racismo, cómo disminuir el clasismo y cómo el machismo, cómo trabajar eso y cómo trabajarlo con producción mediática y audiovisual, o sea, no solamente con discursos, sino de qué manera los distintos productos en todos los lenguajes nos permiten contribuir socialmente a intervenir en disminuir estas situaciones que necesitan un cambio. Muchas gracias, don Guillermo. El apunte de don Guillermo es verdaderamente valioso para, sobre todo, la experiencia costarricense. Voy a tropicalizar su discurso de México a Costa Rica y nosotros les decimos universidades de garaje. En este caso particular, don Guillermo se refiere al contexto de la educación en México y a partir de ahí nos presenta cómo de 1.500 universidades, más de 1.000 están en una situación deficitaria, que eso tiene una afectación directa sobre cada uno de los estudiantes. Al final, ellos son los más afectados. En ese ramo de producciones me encanta que podamos dar dos aportes. Uno desde esa comunicación pública donde ustedes se refieren a preparar al profesional desde una perspectiva en la que le digan el perfil de salida para lograr hacer y atender las cosas que se van a topar de frente. Y la otra creo que es muy desde una universidad necesaria, donde dice la comunicación para el cambio social. Eso es una perspectiva humanitaria y obviamente desde una escuela de humanidades, desde la que ustedes están de alguna manera liderando esos discursos, son fundamentales. Estamos haciendo TV Morfosis en el primer foro centroamericano de televisión digital, gracias a nuestro canal 13 y por supuesto al apoyo del canal que hace televisión con sentido, Canal UCR. Muchas veces encontramos en el discurso académico gente que dice que el internet y que la televisión nos hace estúpidos. Hoy tenemos a 4 personas que reflexionan en torno a que las habilidades que desarrollamos y las posibilidades que están en la mesa son verdaderamente, como decía don Guillermo, un ramo de producciones. Quisiera el punto de vista en esta materia específicamente de doña Laura y luego de don Guillermo, que aquí le tengo otras 2 guardadas en partes más técnicas, a don Iván y también por supuesto a don Luis. Adelante, doña Laura. No, como decía, el futuro es ya, ¿verdad? Pensar en que no estemos adelante es un poco estar claros en qué tipo de país queremos, a qué estamos apostando y formar a la gente para eso es lo más inteligente. Como trabajo con jóvenes no dejo de sorprenderme y ahí a lo que insto a los que trabajamos en la parte educativa, bueno, yo vengo de la producción, pero traemos a gente, como digo, de la industria, esa que sí estemos lo suficientemente abiertos, la gente que trabaja en docencia, para verdaderamente escuchar. Cuando hablamos de comunicación asertiva, la escucha activa tiene que ir para los 2 lados y creo que la escucha activa de parte de los docentes y de parte de las autoridades y de parte de la gente que tiene el poder en esa relación de poder cuando estamos trabajando con estudiantes más jóvenes es importante para no perder ese diálogo, ¿verdad? Ellos tienen mucho que decir, se apropian de esos medios y lo importante es darle los contenidos, empoderarlos para que con esos medios puedan hacer y decir cosas que les importan. Y por eso hablaba de todo ese tercer eje que va a la par de la parte técnica, que es lo que forma a los ciudadanos, ¿verdad? O sea, el trabajo en equipo, el trabajo colaborativo. Nosotros, el centro es un centro que como hablabas de toda la parte social y todos los trabajos que hacemos, si tenemos que desarrollar una página web, se la desarrollamos a alguna fundación o alguna gente del barrio, de la comunidad que esté teniendo una necesidad concreta. Estamos trabajando con manos en la masa, haciendo cosas concretas y sobre necesidades de ellos, ¿verdad? Ellos mismos con el proceso de design thinking. Entonces creo que es
digo, es lo que toca. Lo otro es resistirnos a... Pero ¿cómo hacemos? Hay un desafío de frente, efectivamente, porque está muy, muy arraigado en la sociedad eso de que el Internet y la posibilidad de estar tan hiper recontraconectados tiene una afectación directa sobre nuestros aprendizajes. Supongo que la universidad también tiene un gran aporte en esa materia, don Guillermo. Hay todo un discurso social poco informado y más bien muy derivado de experiencias particulares donde la televisión pues no sirve y el Internet tiene captada toda la capacidad mental de los estudiantes. Nosotros no creemos en eso desde la universidad. Nosotros creemos incluso que la mejor manera de educar es con ficción, con series, con telenovelas incluso, ¿no? No por lo que muestran, sino justo por lo que no muestran. Hay que hacer evidente eso que no muestran. Y lo de Internet, bueno, pues es un lenguaje que nos permite y nos abre muchas posibilidades y no despreciamos esto. El punto está en cómo ayudar a los estudiantes a enfocar sus capacidades y las destrezas que van desarrollando para conseguir ciertos objetivos que no sean solamente objetivos intrínsecos para pasar el tiempo libre, para desconectarse del mundo, para de manera hedonista estar disfrutando ratos, ¿no? Sino para ponerlos al servicio de otros. Y yo creo que el reto está ahí, en aprovechar todo lo que hay, pero aprovecharlo con una filosofía distinta, y ahí estaría el esfuerzo pedagógico que buscamos hacer nosotros. Cómo a través incluso de un radiodrama podemos formar una conciencia cívica para la defensa de los derechos de pobladores que están en una colonia donde hay derramamiento de agua, donde no está bien hecho todo el sistema de drenaje, incluso cuando hay lluvias, y que la gente poco a poco se va acostumbrando porque admite, nosotros somos pobres y nosotros, pues aquí no nos hace caso el gobierno. ¿Cómo con un radiodrama que habla de eso podemos levantar la conciencia para que sean conscientes de sus derechos y vayan y reclamen? O sea, esto es el tipo de desafíos que estamos enfrentando en la educación a través de esta licenciatura. Si la gran posibilidad de hacer educación está casualmente en causar una conciencia para educar en derechos humanos desde una perspectiva en la que se dé ese aporte al desafío, supongo que desde el Ministerio de Educación debe de haber un plan, un trabajo específico en esa línea, y sobre todo desde el área que representa don Iván, que tiene que ver con cómo llevar eso ya a la práctica desde una perspectiva emprendedora. En el caso de educación técnica y lo que le da el nombre educación técnica y capacidades emprendedoras, el total de nuestras especialidades están asociadas a los ejes de la generación y la creación del emprendedurismo, entendiéndose como un ambiente idóneo para la creación de ideas, y de ahí migrar definitivamente al emprendimiento. Pero potenciamos el emprendimiento de impacto. Este emprendimiento de impacto es pues aquel emprendimiento que no se enfoca exclusivamente en la creación y en la generación de ganancias, sino que además tiene un impacto social, tiene un legajo hacia la sociedad. Esto lo logramos nosotros con una modalidad de flexibilización curricular. Definitivamente hemos entendido que la educación técnica nacional, para mejorar su pertinencia con los avances tecnológicos, debemos de diseñar un sistema educativo que nosotros conocemos comúnmente como la educación técnica a la carta, una educación técnica que responda a las especificidades de los mercados. Un ejemplo muy concreto, en este caso específico, estamos entrando en el mundo de la televisión digital y un mejoramiento integral de todo lo que tiene que ver con la radiodifusión. Eso no significa que todos los cambios tecnológicos de un país se tengan que convertir en una especialidad nueva o en una nueva carrera, sino que teniendo nosotros el fundamento de las especialidades podemos crear las flexibilizaciones que respondan a estas especificidades. Hacer un encadenamiento entre la respuesta a estas necesidades específicas y ese ser
costarricense, ese ser ciudadano que nosotros queremos cada vez más integral, lo logramos a través de un eje que hemos establecido dentro de nuestra transformación curricular que se llama la glocalidad. Estamos enseñándole a nuestros jóvenes y a nuestros muchachos a aprender a trabajar con todo lo que nos ofrece la globalización, pero con un arraigo local. Esto lo hacemos centrados definitivamente en las escalas más específicas de valores costarricenses, del arraigo de nuestras raíces, de nuestro folclore. Y me gustó mucho esa interpretación que hace don Marlon de ese dicho de que el Internet viene haciéndonos cada vez más tontos. Pues, hoy en día es un dicho un poco viejo, ¿verdad? Y un poco descontextualizado definitivamente. Nuestra estrategia educativa debe de contemplar dos aspectos importantísimos. Debe ser una estrategia adecuada para los que todavía somos considerados como migrantes tecnológicos, que somos las personas como de nuestra edad, que nos tocó migrar en todo el aspecto de la tecnología. Pero además tiene que tener el contexto enfocado en los que son los residentes tecnológicos. Entonces, hoy en día todavía en nuestro país tenemos poblaciones en los dos estratos, los que hemos tenido que emigrar en los aspectos tecnológicos, porque trabajamos desde la parte transistorizada y hoy en día estamos en la parte digital, y los que hoy en día nacieron en el mundo digital de forma prácticamente directa. Esos son dos aspectos que debemos de tener definitivamente contemplados. Y eso no lo digo yo, lo dicen intelectuales muy reconocidos que hablan de pasar del Homo sapiens al Homo videns. Inclusive Noam Chomsky lo ha relacionado con las redes sociales y en momentos determinados ha dicho que hasta nos hace estúpidos. Pero coincido completamente con don Guillermo que efectivamente está sectorizado y relacionado específicamente con discursos alrededor de la globalización y alguna crítica en una perspectiva, sobre todo relacionada con la deshumanización a la hora del abordaje de los discursos. Ahí, en un momentito, doña Laura tenía un apunte casualmente sobre esos desafíos, me pareció, ¿cierto? No, pero ya está. Ya me cogió tarde. Bueno, pues yo quisiera que don Luis Alejandro tenga una reflexión sobre cómo se hace educación en derechos humanos desde esa interactividad, porque la llegada de la televisión digital muchas veces se ve más desde el bien comercial, y por eso ahora hacía la broma de la solicitud de la pizza cuando pasa el anuncio publicitario, o también a la parte más técnica que tiene que ver con lo que también mencionó usted en un momento determinado, que tenía que ver con el gusto de mirar la televisión como cada quien la quiere ver, ¿no? Pero quisiera más ese aporte desde el Instituto Nacional de Aprendizaje, desde los aportes que podría darnos desde esa visión humanizadora que creo que don Guillermo nos ha puesto a reflexionar el día de hoy con esa comunicación para el cambio social. Claro, muchas gracias don Marlon por la pregunta, porque es realmente importante dejar claro cómo contribuye la interactividad en este aspecto. Vamos a poner algunos ejemplos. Desde el punto de vista educativo, al utilizar la televisión digital como un medio para dar cursos, para educar, perfectamente el docente que está dando la clase por televisión, pongamos un ejemplo, la parte alimentaria, la cocina, se está trabajando sobre una receta. Perfectamente el estudiante con su control o su celular entra en el mundo de la interactividad y puede escoger una opción mientras el docente está explicando una receta. Puede aparecerle un submenú donde vienen todos los ingredientes. Puede entrar a cada ingrediente por aparte y ver sus características, cuánto potasio tiene, cuántas calorías aporta. Puede volver a entrar a otro submenú y ver dónde se localiza en Costa Rica, quiénes lo venden. Y todavía, para agregarle un poco más de profundidad, aunque es desde el punto de vista comercial, pero igual es funcional, puede de una vez hacer la solicitud de compra y que le llegue a su casa el producto. Mientras el profesor está dando su clase, está explicando. Entonces, ustedes pueden ver la profundidad, el abanico ilimitado de posibilidades que hay con la interactividad.
Por ejemplo, se está hablando de un tema del cuerpo humano. El estudiante puede ingresar a ver la composición de un hueso, a ver qué características tiene, tamaños, dimensiones. Entonces, ya no se limita a solo lo que el profesor está hablando, sino que al abrirse esa cantidad de información, de interactividad, el estudiante enriquece más su conocimiento y hace una formación integral en el tema. Creo que eso tiene que ver mucho con el diseño de productos complementarios específicos a la hora de acceder a esa interactividad. Ahora, Noam Chomsky, muy amigo, casi íntimo amigo de Ignacio Ramonet, y Ignacio Ramonet nos recordaba que el wiki era una de las cosas más necesarias en este tiempo, y el wiki es que todos nos entrelacemos para hacer red, y es a partir de ahí que tendríamos nuevos medios, motivos digitales y una posibilidad de una producción más a la medida. ¿Cómo se trabaja una producción a la medida cuando desde el Ministerio de Educación Pública podemos hacer cosas muy importantes para esas capacidades emprendedoras? Yo me quedo con esa gran preocupación porque casi siempre se trabaja mucho alrededor del discurso, pero ¿cómo se lleva a lo que nos dijo don Guillermo? Que es que me parece que es como la razón de ser nuestra y no quedar ahí, sino ir hacia el perfil de salida de esos muchachos. ¿Tienen ustedes identificados en el ministerio al menos productos saludables de, eso, de esa reflexión emprendedora como tal? Sí, claro. Nosotros enfocamos ahorita nuestra oferta en aspectos como la inserción laboral para trabajar el tema de la educación a la medida y mejorar el tema de la pertinencia, por ahí donde me estás preguntando. Y no lo tienen cuantificado como pasa en el caso del Centro de Tecnologías, ¿verdad? Que me pareció que un dato potentísimo, un 80% de sus alumnos están logrando una penetración en medios de comunicación, en agencias, ¿verdad? Y lo podemos entender desde la diversidad de lo que ofrecen, porque no solamente va el diseño, sino también la producción audiovisual. En ese caso específico, el ministerio está identificando a esos sectores o a esos grupos que están haciendo emprendimientos, y luego quiero que don Guillermo nos cuente también alguna experiencia específica que han tenido en la universidad. No solo los tenemos identificados, sino que le hemos dibujado la ruta. La identificación de nosotros nos dice que en inserción laboral en términos macro, generales, porque los números son finos hasta el nivel de cada especialidad y el desarrollo y el resultado de cada especialidad incluso por centro educativo. Pero en los números macros, nuestra inserción laboral nos dice que un 43% de los egresados de educación técnica viajan directo hacia la universidad. Un 23% hace una combinación entre el estudiar y el trabajar. Un 21% está está únicamente trabajando, y tenemos un 13.7% de personas que no están ni estudiando ni están trabajando, por lo menos al momento de hacer la consulta. Entonces, cuando sumamos los números positivos, nosotros podemos decir que el Ministerio de Educación Pública tiene en este momento un 87% de positividad en la inserción laboral, en todos los mercados en términos generales. En el ámbito de las informáticas, por ejemplo, tenemos muy buenos resultados de inserción laboral en las empresas que tienen como eje de entrada el tema del bilingüismo, el multilingüismo. En el tema de la electrónica y la informática, el sector empresarial que nosotros atendemos es de un nivel entre el nivel técnico medio y el nivel superior, por el nivel de competencias para la empleabilidad que nosotros estamos desarrollando, definitivamente asociados al mejoramiento de la educación académica. Y esto es algo importante. El hecho de que Costa Rica lleve la enseñanza técnica y la enseñanza académica en paralelo hasta el nivel del técnico medio y del bachillerato es algo que es reconocido incluso a nivel latinoamericano. Es que curioso mundial, porque el Estado-Nación dice que tenemos un país muy formado, poco educado. Eso quiere decir que la penetración que se tiene en las áreas técnicas son exitosas, y el porcentaje de un 97 es realizador en realidad. Si sumamos las estadísticas del compañero Elina y las estadísticas del Ministerio de Educación Pública en términos de inserción, los números dan con la conclusión que usted está sacando. Tenemos un país altamente educado, pero muy bien formado. Y eso es algo de lo cual nos tenemos que sentir totalmente orgullosos.
esta formación y esta educación asociada al emprendimiento que estamos generando de impacto, esto nos indica a nosotros que vamos por muy buen camino. Muchas gracias, don Iván. Estamos en el primer foro centroamericano de televisión digital, esto de la mano de una producción bien trabajada y que todos los compañeros que están detrás de cámara y jefes de piso en producción se han socado las mangas durante todos estos días haciendo una labor extraordinaria liderada por don Mario Alfaro. Así que verdaderamente un agradecimiento a todos los compañeros que están detrás de las cámaras y que hacen un esfuerzo extraordinario para hoy poder cerrar exitosamente este foro, que también ha sido una colaboración directamente de la Universidad de Guadalajara y que agradecemos mucho cuando hacemos televisión con sentido como Canal Universidad de Costa Rica. Don Guillermo, ¿alguna experiencia emprendedora importante que nos pueda un poco motivar en el marco de las humanidades, que creo que hoy, desde la perspectiva del cambio social, nos ha aportado mucho a nosotros como costarricenses? Sí, muy brevemente, porque veo que el tiempo está encima. Yo creo que bueno, un dato duro, concreto, es que el 85% de nuestros egresados de comunicación están insertos laboralmente. ¿En dónde están? Están en gobiernos municipales y estatales, están incluso en el Canal 44. Varios de nuestros alumnos estuvieron filmando TV Morfosis en veces anteriores. Están en organizaciones no gubernamentales, están como maestros y como investigadores en universidades públicas. Entonces, el escenario de inserción laboral de nuestros egresados es este tipo de instituciones más bien públicas y sociales, no la empresa privada, pero también muchos están en empresa privada. Y utilizamos en el salón de clase, por ejemplo, los teléfonos celulares para hacer videos con el teléfono celular. No vamos a un gran laboratorio montado para hacerlo, es a partir de ahí. Para ver las notas y conferir un sentido de cambio social, les pedimos que hagan memes. O sea, a partir de una noticia, memes, y que los difundan en redes sociales. Y eso es la contribución de ellos para empezar a pensar y tener un cambio social a partir del cambio de la manera de pensar. Pues una gratitud muy especial, don Guillermo, por venir desde México para ayudarnos en TV Morfosis el día de hoy. También a don Iván, por supuesto, a don Luis y a doña Laura. Yo creo que esta mesa nos deja una enseñanza fundamental. La multitarea no es una distracción, es una destreza complementaria. Y los dejo con nuestra anfitriona, don Andrea Zamora. Gracias a Marlon Mora y gracias a ustedes por compartir estas ideas y por enseñarnos también cómo la tecnología, cómo el internet, cómo todo este cambio que estamos viviendo no es ajeno a muchos factores de nuestra vida y que a pesar de que hace muchos años pensábamos que el futuro estaba muy lejano, hoy vivimos un futuro. La verdad es que fue muy grato poder escucharlos, poder aprender y poder también ser partícipe de este primer foro centroamericano de televisión digital organizado por el CINAR, y agradecerles a ustedes su sintonía y también formar parte de esto, porque el esfuerzo es grande también con la unión del canal de la Universidad de Costa Rica. El esfuerzo fue bastante grande porque el objetivo siempre del CINAR va a ser llevar televisión de calidad, y esto no es el final. Seguiremos a lo largo del año con más programas innovadores, educativos, que fomenten eso precisamente, la educación en los costarricenses, y que el costarricense se empape de lo que pasa en la actualidad. Muchísimas gracias por habernos acompañado.